Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí el punto importante con Juan es que la gloria del Verbo se da en la encarnación. ¿Qué era lo que Juan el Bautista estaba anunciando? Juan el Bautista había dicho o estaba exponiendo: el reino de los cielos se ha acercado. No pierdan eso de vista, porque eso nos va a servir de hilo conductor en el Nuevo Testamento. El reino de Dios se ha acercado, es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. La gloria de Dios se acerca a los hombres. El Logos, ¿quién me dice que era Logos? ¿Quién se acuerda? Don Rolando. Verbo, estamos hablando del Verbo. Se encarnó. Cuando se encarna, ¿qué se da? Palabrilla de domingo, unión hipostática. Ese momento en que se encarna el Verbo, le llamamos unión hipostática. Y ahí suceden dos cosas. Tenemos a Jesús como verdadero Dios y también lo tenemos como verdadero hombre. Lo hemos visto muchas veces, no es 50% hombre, 50% Dios. No, pero, no, es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca puede dejar de ser Dios. Pero vean qué interesante, se hizo hombre y se hizo carne. Y aquí puede haber una confusión, ¿verdad? Porque cuando la gente dice, bueno, se hizo carne, podemos pensar en que la carne pecaminosa nuestra. Entonces podemos decir, uy, pero es que Jesús tenía la misma carne pecaminosa nuestra. Pero no estamos hablando de la condición de carne que nosotros tenemos. Estamos hablando de una condición de carne donde Jesús se cansaba, sentía agotamiento y evidentemente podía morir. Pero siendo santo y no pecando. Pequeño gran detalle. Y por supuesto tenemos la crucifixión como la cúspide de la gracia y la condescendencia de Dios, no solo a su pueblo de Israel, sino hacia nosotros. Él es la verdad, el portador de la gracia, glorioso como el Padre, así es el Hijo. Es único en su género. Vamos a ver otra manifestación de la gloria de Dios. Nos vamos a ir ahora con los pastorcillos. Y es muy importante, digamos, que este nivel de detalle lo dé Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era sumamente estudioso. Entonces, Lucas, para poder escribir esto, tuvo que ir a hacer una serie de entrevistas con un montón de gente. Mira, ¿y vos qué viste? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos qué hiciste con esto? Y, tuvo que haber validado de primera mano todo lo que sucedió. Y dice así: se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ojo, la gloria del Señor, hubo un gran resplandor. ¿Y qué pasó con los pastorcillos? Tuvieron temor. Vuelvo al ejemplo que dije al principio. ¿Qué pasa si esto se empieza a llenar en este momento de un humo? Y nos da miedo. O es la gloria de Dios o se está quemando el gimnasio. Esas son las dos opciones. Pero Dios, en su misericordia, le da las palabras correctas al ángel. Y el ángel le dice: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. Chicos, no se asusten, les traigo buenas noticias. Pónganme atención, por favor. Dejen la tembladera, dejen el susto, que aquí lo que va a pasar, les traigo la noticia. ¿Cuál era la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, cumpliéndose la profecía, que eso es muy importante. El ángel está anunciando y les está diciendo:
Chicos, el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo, ha nacido en la ciudad de David. Esto era sumamente importante, que se dieran cuenta que era en la ciudad de David. Y como dice, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Vean, esta frase para mí es impactante, porque en estos versículos resumen que ha nacido un Salvador. Por supuesto, todos estamos aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por supuesto. Esa es la parte bonita, esa es la parte romántica del tema. Y sí, y yo acepto a Dios, y yo lo acepto, y yo acepto a nuestro Señor. Todo bien, o sea, esa parte está bien. Es un Salvador, pero dice que es Cristo, o sea, que es el Mesías, que es el señalado por las Escrituras para traer redención, para matar el pecado, que es la promesa. Pero vean, después dice que es el Señor. Y muchas veces esa es la parte que no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando es el Señor, nos toca simplemente obedecer. Entonces no se trata, la noticia que ellos estaban trayendo era, aquí viene el Salvador, pero suave, sí, todo bien, te va a salvar, buenísimo, perfecto. Pero es tu Señor. Vas a pasar a ser esclavo de Dios. Esa es la noticia. Y cuando uno es esclavo, ¿uno qué hace? Discute con su amo, reclama con su amo. Cuando uno es esclavo, obedece. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ustedes imaginan que hubiera sido al revés. Hasta en eso Dios tuvo cuidado en el mensaje. Ustedes imaginan que están imagínense la escena, es que llevémoslo a la realidad. Imagínense la escena, están los pastorcillos ahí en la noche, aquel silencio sepulcral, ahí mira la ovejita haciéndole aquí, cortemos la lanita, aquí comiendo el pasto, y de repente se aparece una multitud de huestes. O sea, esos maes se mueren del susto. Pero no, Dios tuvo cuidado y mandó primero a un ángel, y después de que el ángel da y les dice que tengo las buenas nuevas, aparece la multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando se habla de paz, se habla de reconciliación del hombre con Dios. No es paz de que aquí todos estamos en paz. No se trata de esa paz. Se trata de una reconciliación de Dios con el hombre. Y cierra el pasaje con esto. O sea, después de toda la manifestación de la gloria de Dios, de todos esos ángeles alabando, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, para los hombres de buena voluntad. ¿Verdad? Aquí dice para los hombres de buena voluntad. Sí, aquí dice. Es lo que todos y lo que han agarrado este versículo para torcerlo. El que no es para los hombres de buena voluntad. Los hombres no tenemos buena voluntad. La Biblia dice que somos podrida llaga. La Biblia dice que nacimos en pecado, que vivimos en un mundo perdido. No hay uno solo que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay. Entonces, ¿cómo si hay hombres de buena voluntad? No hay. La buena voluntad es de Dios para su creación, para con nosotros. A mí me da mucha cólera cuando yo oigo eso, se los digo honestamente. Me da demasiada cólera porque han torcido mucho la Biblia. Vamos con el siguiente punto, la transfiguración. Dice: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, la argolla, ¿verdad? Estamos hablando de que esa era la argolla brava, ¿verdad? O sea, esa era la argolla, ¿verdad? Estaba esta argolla, luego estaban el resto de apóstoles y después el resto de feligreses. Pero entonces dice
que se llevó a la argolla, ¿verdad? Y subió al monte a orar. Vean qué interesante. Siempre Dios o Jesús en este momento buscaba algo de intimidad para orar. Y entonces Pedro, Juan y Jacobo se fueron con él, ¿verdad? Y los llevaba aparte. Dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. El color blanco evidentemente representa un tema de pureza y tiene que ver con un tema no solamente de pureza, sino, voy a utilizar la palabra transparencia, pero no es la palabra que realmente quería utilizar para expresarme, pero quedémonos con el tema de la pureza. Y dice, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, resplandecía ese vestido. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria. Ojo, se da una manifestación, en este caso, en esta oportunidad, con Moisés y Elías. Y aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. O sea, estaban hablando de que ya sabían de lo que a Jesús le iba a pasar. Estaban hablando de la partida de Jesús, que ya sus días se aproximaban, que ya su misión estaba por ser cumplida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban súper despiertos poniendo atención. Todos estaban ahí, se durmieron, estaban dormidos. Estaba la manifestación de la gloria de Dios y se durmieron. Vean, yo siempre lo digo, yo sé que ahora es muy fácil llegar y señalarlos y decirles, ay, qué bárbaros, como, o sea, en un momento tan sublime, somos la misma carne, somos el mismo pellejo, somos lo mismo. ¿Cómo se van a dormir? Y Pedro en aquella tarantazón, ¿verdad? Dice, Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, qué lindo Pedro, se puso creativo, ¿verdad? Entonces imagínense Pedro, imagínense la escena, Pedro ahí medio, ¿verdad? Ahí despertándose, ¿verdad? Y dice, y llega, ¿verdad? Maestro bueno, es para nosotros bueno estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. O sea, nadie le pidió eso a Pedro. Ahora, pues para defenderlo un poquito, ¿verdad? De ahí fue y le consultó a Jesús. Tuvo la decencia de hey, hacemos las ramitas, ¿verdad? Y vean lo que dice, pero no sabía lo que decía. O sea, el hombre estaba totalmente con los cables cruzados. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar a la nube. Volvemos al tema de la nube. Se manifiesta nuevamente la gloria de Dios. Pero no solamente se queda ahí. Dice que desde la nube vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que al final ninguno de los que estuvo en argolla entendió qué había pasado. Primero porque estaban dormidos. Segundo porque Pedro ahí se puso medio creativo. ¿Y saben por qué les digo que no entendieron nada de lo que había pasado, de la manifestación de la gloria de Dios? Porque si se está manifestando la gloria de Dios y oyen una voz que dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, estos chavalos hubieran entendido inmediatamente quién era Jesús. Muchos seguían a Jesús por inercia. Y eso debe de exhortarnos a nosotros. Y estoy hablando de los discípulos. La gloria y la ascensión, voy a leerlo rapidísimo, me queda un minuto, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Obviamente, cuando le hacen esa pregunta a Jesús, esa pregunta es de carácter totalmente político. Le están pidiendo, Jesús, pero es que si ya te vas, nos vas a liberar del imperio romano y vas a hacer ya, y ya se va a cumplir todo.
Pero Jesús les responde que Jesús es un maestro respondiendo esto. Jesús responde lo que él quiere responder, lo que le da su santa gana responder. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Jesús les responde de tiempos. Los otros le preguntan que si se va a restaurar el reino, y Jesús les responde con tiempo. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Promesa, cuando va a venir el Espíritu Santo, les deja la promesa. Y aparte me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señores, ya saben lo que les toca hacer. Cuando se habla de ser testigos, tenemos que pensarlo o verlo desde dos partes. Uno, y tenemos que aplicarlo según el texto. Número uno, ser testigo. Fui testigo de que esa silla se cayó. Fui testigo de que la gente estuvo aquí. Estoy hablando de una presencia totalmente o de un testimonio ocular. Y la otra forma de testigo es cuando yo voy a testificar acerca de algo. Eso es lo que les estaba pidiendo Jesús. Y les hace la promesa que aparte dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió, vean que aparece aquí, nuevamente una nube. Nuevamente una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, viendo para arriba, evidentemente, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones que son ángeles, con vestiduras blancas, las cuales les dijeron, y vean lo que dice aquí, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles, que son mensajeros de Dios, les están diciendo qué va a suceder prontamente. Ok. Vamos con la aparición de Pablo. Dice otra manifestación importante, pero yendo ya por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, vámonos para atrás, monte, zarza ardiente, Moisés, Moisés, aquí va a pasar algo importante. Ustedes imaginen que ustedes estén así y que de repente les diga su nombre, Glauco, Glauco, cae en cruz, Glauco. O sea, que una voz salga así, Glauco, Glauco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo reconoció a Dios como su Señor inmediatamente y se tiró al piso, lo adoró y le dijo, ¿qué hago? Dime qué es lo que quieras que hago. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque la verdad oían la voz pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía absolutamente a nadie. Por último, la revelación de Juan. Este es tremendo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que yo acabo de leer y lo que yo les acabo de decir ya fue, todo ya pasó. Esto que vamos a leer en este momento es lo que nosotros vamos a ver. O sea, esto a mí me impacta demasiado. Dice, acordémonos que Juan está en la isla de Patmos, está exiliado. A diferencia, vamos a ver, cuando Pedro y Pablo de repente tenían algún tipo de éxtasis o algún tipo de visión, más bien estaban en éxtasis, en este caso, Juan estaba totalmente, digamos, no quiero decir en sus 5 sentidos, pero estaba alerta, estaba bien, estaba ahí sentadito, yo me imagino al borde de la playa, ¿verdad?
Entonces dice Juan, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. La voz de trompeta o el estruendo de trompeta puede anunciar que Dios va a hablar. Ojo, algo muy importante. Ojo que dice cómo. Y aquí yo hago mucho énfasis porque en Apocalipsis se habla mucho de cómo y cómo. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de describir lo que ve. No podemos tomar Apocalipsis literalmente, bajo ninguna circunstancia. No podemos tomarlo. Es el libro simbólico por excelencia. Y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, él se volvió muy machito, dice. Y vuelvo y vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vean qué importante esto. Juan primero describe lo que ve y describe los 7 candelabros. Esos 7 candelabros representan las 7 iglesias de Cristo. Y lo importante, y dice que en medio de los candelabros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, tenemos que irnos inmediatamente atrás para Daniel. Daniel es el primero que profetiza a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso Jesús constantemente se autodenominaba el Hijo del Hombre, para que les dijeran, chicos, Hijo del Hombre Daniel, Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, soy yo. Y luego Juan lo vuelve a reafirmar acá. Entonces, no tenemos duda de que esa persona que empieza a describir Juan es Jesús que está ahí. Y dice, pero vean qué interesante, utiliza a uno semejante. Él no puede entender lo que está viendo. Juan no entiende lo que ve. Está hablando de la gloria de Dios. No puede entender lo que está viendo. Entonces él hace, dentro de sus limitantes, hace su mejor esfuerzo para describir lo que ve. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como una lana. La blancura, y particularmente en el pelo, podíamos tomarlo como símbolo de una corona de sabiduría y de respeto, ¿verdad? De ahí es donde popularmente se viene y se saca el dicho también de que las personas de pelo blanco son personas de respeto y de mucha sabiduría. Dice, sus cabellos eran como blanca lana, ojo que otra vez dice como blanca lana, como nieve. ¿Ustedes no les parece increíble que él intenta describir un color blanco y no encuentra palabras para decirlo? O sea, eso es impresionante. O sea, lo que él tiene que estar viendo es increíble. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos. Perdón, como nieve, luego sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra, recuerden que cuando se habla de la derecha, se habla de poder, se habla de seguridad, se habla de control. Entonces dice, en su diestra tenía 7 estrellas que representan los líderes de las iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Cuando se habla de espada aguda de 2 filos, estamos hablando de que la batalla que Jesús hacía, la hacía con su palabra. Jesús nunca combatió a nadie que no fuera hablando. Por eso, a Pablo, que era un perseguidor de cristianos, le habló y Pablo dijo, Señor, heme aquí. Su palabra es penetrante. La Biblia dice que es de doble espada. Entonces imagínense, la Biblia lo describe así, entra la espada, entonces no solamente entra, sino que sale
y despedaza completamente. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que puede hacer la palabra de Dios. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Una vez más, Juan no tenía la potestad o no tenía la suficiente fuerza de ver a Jesús a los ojos. Cuando yo leo esto, como decía Rolando, me hago chiquitito, cada vez me hago más pequeño. De entender las manifestaciones de la gloria de Dios y de ver cómo Dios reafirma sus pactos de una forma tan contundente. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo mejor está por venir. Y nosotros ya sabemos cómo termina la historia. Entonces, cuando pensemos en Dios, no pensemos en Diosito, no. Pensemos en nuestro Señor, en que somos esclavos. Pensemos en que tenemos que darle toda la honra a Él. Y que la manifestación de su gloria es una pequeña muestra del poder de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me voy chiquitito. Gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí en el chat de reuniones mensuales la pasan y las vamos a ir leyendo. ¿Hay alguna, verdad? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo se manifiesta en un lugar o sobre cada uno de nosotros? ¿Podría ampliar este tema, por favor? Sí, el Espíritu Santo definitivamente se manifiesta en toda la vida de un creyente, de un cristiano. Y por supuesto, digamos, podemos ver manifestaciones, por ejemplo, múltiples, por así decirlo, como fue en Pentecostés, lo que sucedió en Pentecostés, ¿verdad? O también podemos ver al Espíritu Santo actuar de forma individual, ¿verdad? Con cada una de las personas. También en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía un rol diferente, ¿verdad? Actuaba de manera diferente a como actúa hoy en día, pero sí, o sea, realmente el Espíritu Santo puede actuar como le parezca, ¿verdad? Pero hoy en día sus manifestaciones más claras son de forma individual.